Bien, mis hermanos, pues, voy saliendo aquí de una parroquia de misa y de confesión, rumbo a mi siguiente ciudad donde voy a dar una charla hoy. Voy a tener que parar como unos 30, 40 minutos en una gasolinera, pero podemos ir aprovechando. Bueno, sí, quiero comentarle, la semana pasada mi hijo adolescente fue a un a un field trip en una parroquia e invitó a sus primos, que también son adolescentes. Los primos no están bautizados, por ciertas circunstancias de sus padres. Entonces, yo le recomendé a mi hijo que, porque iban a ir a misa, bueno, más bien fueron a misa y le recomendé a mi hijo que cuando sus primos, cuando fuera la hora de comulgar, que le pidiera a sus primos que si querían pasar, pero que pasaran con sus manitas cruzadas para no recibir la Eucaristía, porque pues obvio no están bautizados y no tienen la primera comunión. Entonces, bueno, ahora que estoy escuchando las charlas que usted nos compartió acerca de la educación en estas nuevas generaciones, ah, mi hijo pues sí ha pasado por esas crisis que usted menciona y bueno, él me dijo, pero ¿por qué no? Van a pasar si no se supone que es Dios al que están recibiendo y que Dios no se le niega a nadie y por qué tienen que estar bautizados. Y bueno, me cuestionó de tal manera. Entonces le dije, bueno, pues tú sabes que se requiere de hacer la primera comunión y pues ellos aún no están preparados. Y me dijo, bueno, pues no te aseguro nada. La cosa está en que sí, fueron al paseo, fueron a misa, les dieron un tour de la catedral y y bueno, pues ya cuando regresó le pregunté cómo les fue y enseguida me dijo, oh, y sí pasaron y comulgaron. Y me dijo, yo les dije que podían pasar con las manos cruzadas, pero si querían comulgar eso era su responsabilidad. Entonces, no supe ahí qué decirle, porque confrontarlo a él ahorita que está pasando por esta crisis, me resta a mí también confianza en él. Ujú, Yo sé que es importante ahorita agarrar confianza de él para que su papá y yo lo podamos seguir encaminando. ujú. Entonces me queda como que ese peso de conciencia, pues yo ¿Qué le hice edad saber tiene? a él tiene 16, Ok. él, Aquí hay una, mande. a ver, aquí hay una situación. En el evento concreto, tal cual, lo que él dijo no está mal, porque el, porque le dice que tienen que pasar así con las manos cruzadas y que el, si comulgan, pues ya bajo su responsabilidad. Entonces, ciertamente, porque cada persona es libre. O sea, se haga el bien o se haga el mal, cada quien es responsable de sus actos, ¿no? Pero aquí la cuestión está, ahí ya depende de la situación, de cómo está él, si es propicio ahorita levantar una conversación sobre esto, etcétera. Pero, por ejemplo, o sea, se le preguntaría, hiciste muy bien en decirles que es bajo su responsabilidad, porque cada quien es su responsabilidad y le dijiste realmente lo que era correcto. Pero la pregunta es, la responsabilidad tiene que estar formada. Entonces, ellos, si tú les dijiste por qué no pueden comulgar, cuál es la razón, o sea, les argumentaste, porque si no, ellos evidentemente pudieron comulgar bajo su responsabilidad, pero es una responsabilidad no informada. Entonces, aún, o sea, se terminó haciendo un mal, porque pues comulgar en esa situación, pues está mal, pero es bajo una ignorancia. Ahora, ahí ya tendríamos que meternos en si es ignorancia vencible o invencible. En este caso, lo más seguro es que era ignorancia vencible, o sea, si se podía vencer porque él podía dar la información. Pero, pero repito, o sea, finalmente lo que ya está hecho. O sea, sí, sí estuvo mal, pero que ellos hayan pasado así a comulgar y todo eso, pero al mismo tiempo yo no diría que es una cuestión dolosa, porque primero estamos hablando de adolescentes y adolescentes que no han recibido una formación por parte de sus padres, por lo tanto no están ni siquiera bautizados, no conocen sobre esta situación, etcétera. Entonces yo sí lo dejaría abierto, me atrevería a decir hasta qué punto el pecado en su totalidad recae sobre ellos, porque hay muchas cuestiones que lo condicionaron, ¿va?
Entonces, recordemos que para que haya pecado es materia grave, la materia está grave ahí, porque es comulgar en pecado y no estando bautizado. Entonces, materia grave sí hay, pero luego es pleno conocimiento. Yo no sé si tienen pleno conocimiento sus muchachos, ¿eh? Y pleno consentimiento. El consentimiento, pues sí lo tuvieron, ¿no? Entonces, no sé, o sea, eso nada más en cuanto a la cuestión del evento, o del acto concreto que aconteció. Si con su hijo hay confianza, o esto no va a alborotar más el gallinero, vamos a decirlo así, o ver el momento adecuado en donde no esté así como muy tensa la cosa, preguntárselo sin aspecto de hacerle juicio, ¿eh? Es decir, repito, hasta uno le puede decir, viste muy bien en decirle cómo tendrían que pasar, y en parte, eso sí, hay que decirlo, en parte estuvo bien que le dijiste que si ellos comulgaban, pues es bajo su responsabilidad, porque cada uno es responsable de sus actos, pero la responsabilidad implica estar formados en la responsabilidad. Y ellos estaban enterados de por qué no, etcétera. Entonces, que me parece que también no tiene del todo claro el, si le rebate en este sentido. O sea, ¿qué da el bautismo? Habrá que preguntarle, ¿tú sabes lo que da el bautismo? ¿Qué pasa cuando recibes el bautismo? ¿Qué hace el pecado en el interior de uno? ¿Qué hace el estar en gracia? O sea, todo ese tipo de cosas. O sea, es ir como a la raíz. Porque si nos quedamos en la regla, que eso yo también lo mencioné en las charlas, ahí es donde, sobre todas estas generaciones, no le es suficiente. No le es suficiente un joven decir, eso es pecado y punto. No, explícame por qué. ¿Dónde está la raíz de entender todo esto? Entonces, y está claro que hoy por hoy la inmensa mayoría ni siquiera es consciente de lo que se recibió en el bautismo, de lo que hace el bautismo en uno. Literalmente es un toque de sustancia de la propia naturaleza, eso hay que explicarlo con peras y manzanas. Entonces, ese tipo de situaciones, mientras no esté eso, pues yo soy muy de lo que dice el Papa Francisco en cuanto a la diplomacia con otros países o casos muy delicados y todo esto. Él dice que le encanta la diplomacia de los pequeños pasos. Ya uno quisiera estar así como ya en la meta, no, un pasito, y un pasito quizá es preguntar sin cuestionar, oye, pero de pura casualidad le diste las razones, tú qué piensas que te da el bautismo, qué hace en ti el bautismo, o sea, sin que se sienta como que le están haciendo examen, o sea, realmente, ¿qué piensas? O sea, quiero entender un poco lo que hay en tu cabeza, con bastante empatía, porque sí, me parece que si solamente el diálogo se reduce a lo que es correcto, no correcto, lo que se puede, no se puede, aun cuando él ciertamente no es todavía adulto en cuanto a la edad, civilmente hablando, tampoco es un niño. Entonces, con un niño, pues como yo les digo, con un niño hay que también dar razones, pero es más complicado que ellos se entiendan del todo. Entonces, ahí sí pues, toca, pues si no quieren y es algo que va a atentar contra él o el bien común o es un bien que él no lo quiere, etcétera, pues ahí no es que te pregunte. O sea, eres un menor de edad, niño, y dependes de mí y pues aunque no quieras la medicina te la doy a fuerza si es necesario, ¿verdad? Pero primero tengo que ser creativo para darte la de avioncito, de lo que sea, pero en última instancia pues ya es un niño y uno no tiene que estar preguntándole tanto si algo objetivamente bueno lo recibe o no lo recibe, o si algo objetivamente malo se lo permitimos o no se lo permitimos, no simplemente ahí la autoridad de los padres tienen que entrar. Su hijo está ahorita pues en esa transición, entonces no es un mayor de edad, pero tampoco es un niño, entonces yo creo que sí se puede ya hablar y dialogar como con mayor profundidad, ¿verdad? O sea, y pedirle su consentimiento en el sentido de que qué piensas de esto o cómo tú lo ves. O sea, aquí no vamos a decir quién está bien o está mal. Lo mío lo tengo claro. Como católicos, tu papá y yo estamos claros en esto, pero entendemos que necesitamos como entender un poquito cómo ves tú las cosas, cómo tu generación está viendo los sacramentos, qué piensan de ellos, qué hay atrás de esto. Y ahí sí, recaudando esa información, uno formarse y pedir la gracia del Espíritu Santo para empezar a llenar esos huecos que uno detecte que tienen los hijos, ¿no? Sobre todo en este sentido, por ejemplo, a nivel sacramental. Eso es básicamente lo que le podría decir. Ok, muchas gracias. No, de qué.
Ahorita abro otro micrófono. Les recuerdo que estoy haciendo el Santo Rosario, así que el que lo abra me tiene que acompañar a lo menos a un misterio y después del misterio pues ya puede hablar sin problema. Listo, ya puede hacer su pregunta. Gracias. Sí, nada más quisiera saber tu opinión o qué dice la iglesia en cuanto a, estoy como parte del liderazgo de un ministerio y en ese ministerio existen algunas parejas de buena voluntad que han tenido un encuentro con Cristo pero no están casadas a la iglesia por situaciones difíciles en sus vidas pasadas. Entonces, la pregunta concreta es, ¿hasta dónde o en qué tipo de servicio se puede poner a estas parejas de buen corazón? Pero porque me han dicho que no es bueno que pasen a dar un tema o que estén muy al frente porque pueden ser como mal testimonio para otras personas por el hecho de que no están casados a la iglesia. Entonces quisiera saber la perspectiva de la iglesia sobre esto. Ya, o sea, objetivamente ellos pueden hacer bastante. O sea, ahí eso ha quedado muy claro, sobre todo en algunas normas de discernimiento que ha dado el Papa Francisco. Pero aquí la principal, que se ha dicho de paso, es una de las que ha dado el Papa Francisco. Esto hay que comentarlo con el sacerdote. ¿Por qué? Porque solamente es el sacerdote el que pueda tener un acompañamiento con esas personas y ver. O sea, puede haber personas que están en esa situación irregular y todo esto, pero están trabajando en ello. No sé, quizás hasta ya hay un proceso que está viendo a ver si hay nulidad en el caso de que uno de los dos sea ya casado, o que aparentemente casados. Si le dan nulidad significa que no estaban casados. O si se pueden casar, pero simplemente no están casados, ya están en trámites para, etcétera. O sea, cada situación es cada situación. Entonces, yo ahí lo que le diría es hasta dónde que hagan o no hagan, es mejor hablarlo con su párroco, que estas parejas se dejen acompañar por su párroco, y también porque cada parroquia tiene como un tipo, o tendría que tener un tipo de plan pastoral. Entonces, los más grandes dicen, yo quiero enfocarme en mi comunidad a afianzar esto y esto y esto. Entonces, de acuerdo al plan pastoral que lleve su párroco, pues él podrá decir que se deja hacer, o sea, porque puede ser una cosa que sí pudieran hacer sin problema, pero de acuerdo a la visión del párroco, como quiere llevar en este momento a su comunidad, no sea prudente. Aun cuando está bien, pero no sea prudente. O al revés, una cosa que en otra comunidad escandalizaría, probablemente en esa parroquia no escandalizaría tanto. ¿Por qué? Porque el padre ha formado más sobre esta situación, está llevando un acompañamiento con esas personas no es que estén en esa situación de manera cínica, cositas así, ¿eh? Entonces, es lo que yo le pudiera recomendar, que hable con su párroco, que estas parejas se acompañen, se dejen acompañar por su párroco, y a partir Muchas de ahí gracias. pues se vea qué hacer y no hacer. ¿Ah? Muchas gracias. ¿Y puedo hacer una subpregunta relacionada a esto? A ver, dígame. Ok, hay una pareja en específico donde le preguntó al sacerdote vicario, no al pastor, sino al vicario, y que si podían comulgar porque tienen años sin comulgar por el hecho que no están casados. Y este sacerdote ha tenido algunos comentarios así como muy liberales, y les dijo que sí, que ellos pueden comulgar, que Dios conoce su corazón. Claro que yo pues no sé si tienen vida íntima matrimonial o no, pero está bien bueno, no sé cómo plantear la pregunta, pero está bien que un sacerdote diga que una pareja que vive juntos y que no están teniendo relación puedan comulgar aun cuando esto pueda causar escándalo. ¿Esto lo dijo en público? No, pero la pareja, como que la misma pareja sintió que el consejo del padre no era muy bueno porque incluso vino a preguntarnos a nosotros también que qué opinábamos que el padre había dicho eso. O sea,
los sacerdotes pueden dar esa autorización precisamente, por ejemplo, ellos pueden estar en esa situación, pero por ejemplo, si ven como hermanos, o sea, que no haya intimidad y todo eso, pudieran. Pero repito, nuevamente tiene que verse mucho los planes pastorales. ¿Por qué? Okay. Porque solamente el párroco sabe cómo está su comunidad, inclusive algunos que no están teniendo intimidad pueden comulgar y todo eso, pero a veces hay sacerdotes que les dicen, pero ¿sabes qué? Mejor ve a otra parroquia, porque aquí ya te conocen demasiado y pues la gente pues Puede no ser peor. puede estar a ver si están o no están viviendo como hermanos, etcétera. Entonces puede generar escándalo. Entonces son situaciones que solamente el párroco puede ver. Ok, entonces ya ahí recae sobre el párroco. Es de que las parejas, sí, porque él solamente sabe qué tan prudente es en ese momento. Okay. En el caso de las parejas que están en esa situación y que se les da ese permiso, también es que a veces se les pasa a los sacerdotes decirles. Es decir, entiéndanse que le están diciendo, bueno, si viven como hermanos, o por mí, en mi caso, no hay problema, vente a confesar y te puedo dar la comunión y todo esto, pero esto es en tu caso particular, porque ese también me ha tocado ver que muchas de las parejas son imprudentes, creen que lo que se les está dando permiso a ellos aplica a todos, entonces ahí lo van diseminando y lo van propagando, etcétera, y eso es una confusión terrible, ¿verdad? Porque cada pareja es cada pareja, cada situación es cada situación. Entonces, también yo ya hago un llamado a la responsabilidad. En actos muy concretos, muy particulares y todo eso, la recomendación que me pueda dar un sacerdote no siempre aplica para todos. Así que yo tengo que tener la prudencia de no estar diseminando como si fuera la regla. ¿Va? Como a mí me la dieron, pues aplica para todos. Entonces, y no, tiene que haber un acompañamiento. Además, el sacerdote que le dice eso a esa pareja, en teoría, tendría que comprometerse a acompañar a esa pareja para que dé los pasos siguientes a salir de esa situación o a arreglarla o vais a saber. Pero un sacerdote que simplemente lo avienta así, sin un tipo de acompañamiento, no es haciendo lo que está diciendo el Papa Francisco. O sea, que le calumnian con esto de Amoris Laetitia. O sea, hay que decir también, hay sacerdotes simplones que nada más agarran parte del Papa Francisco, dice, pero por ejemplo, la parte del acompañamiento no lo están haciendo. Eso no es nada pastoral. Entonces, pero bueno, son situaciones que ya ese sacerdote y esa pareja la que tiene. Yo, en principio, les diría que traten de meterse lo menos posible en las camas ajenas, ¿verdad? Porque luego uno ya tiene y si estarán viviendo así o no están viviendo así, o sea, son adultos, déjenlos, o sea, finalmente, que ellos se arreglen, el sacerdote dará cuentas de lo que recomienda o no recomiende, también la pareja, etcétera. Yo sí les digo, fórmense, lean Amoris Laetitia, lean como diría el Papa Benedicto, en la hermenéutica de la continuidad dentro del contexto, porque hay mucha calumnia con el Papa Francisco respecto a Amoris Laetitia. Entonces, yo posiblemente más adelante vaya a hablar sobre esto. También tengo un debate pendiente sobre esto de Amoris Laetitia, pero sí, fórmense. Y sobre todo cuando se trata de adultos y no esté afectando al bien común y todo esto, tratemos de no meternos en camas ajenas. O sea, otra cosa es que haya un tipo de abuso sexual o delitos y todo eso, ahí no es de que respétenle su vida privada, no, estamos hablando de abuso. Pero en este tipo de situaciones a veces, no digo que usted, pero también nosotros tengamos un discernimiento, porque nos podemos estar metiendo en cuestiones que son de vida privada y tampoco nos corresponde, ¿verdad? Sí. Bueno, muchísimas gracias. ¿De qué? Que Dios le bendiga. ¿Listo? Si quiere hacer su pregunta. Sí, buenas tardes. Tengo una pregunta por ejemplo, he visto muchas veces que hay muchos predicadores que predican en la casa del Señor, o sea, enfrente del altar. Y yo una vez escuché a usted, vino a nuestro ministerio y predicó y dijo que eso no era correcto, que eso era algo que no se debería hacer y usted se sentó en una silla. Entonces yo sigo viendo esto. ¿Cómo yo podré explicar que eso no es correcto o dónde lo podré como ver como en la palabra de Dios o por qué mencionó usted que no era correcto el predicar en la iglesia, dentro de la iglesia, enfrente en el altar? Ok,
Son varias cosas. La primera cosa es ah, eh, hay que identificar el altar, es básicamente pues la mesa, entre comillas mesa, en donde se celebra la Santa Misa. A veces también se menciona altar el presbiterio. El presbiterio siempre es un nivel un poquito más alto del piso normal. Que acá en inglés también le suelen decir santuario. Si quiere, suelten el micrófono para que no me haga feedback. Entonces, el, entonces, el presbiterio, también lo dice así, es donde están los presbíteros, o sea, los sacerdotes. Entonces, no es propio estar arriba del presbiterio predicando. O sea, no es propio, no estoy diciendo que sea pecado ni nada por el estilo, o evangelizando. Hay situaciones límites, a mí me ha tocado, ¿no? Pero son situaciones logísticas. Muchas veces, por ejemplo, también son parroquias que no tienen otro lugar alterno. Me acuerdo ahorita una que podía hacerlo abajo, pero no había micrófono. El único micrófono para poder hablar era el de, ni siquiera, eso sí les pedí, que no fuera en el ambón, sino fuera en el atril, en donde se dan los avisos, porque hay una diferencia. El ambón, el altar y la sede son las cosas más importantes que están en el presbiterio, y son para el culto divino. Uno no puede agarrando el ambón como el lugar como para avisos o hacer otra cosa. Ahí es para proclamar la palabra de Dios dentro del acto litúrgico. Entonces, a ver, permítame que necesito meterme aquí, que ya voy llegando aquí a la gasolinera. Entonces, entonces esa es la primera cosa, es decir, el presbiterio en la medida de lo posible siempre se tiene que usar para lo que es para el acto litúrgico. Y ahí solamente pueden estar los sacerdotes, evidentemente los monaguillos, diáconos, y, o sea, los que tienen que estar involucrados para el acto litúrgico. Entonces, no creo que sea propio el estar en el presbiterio evangelizando pues muy campechanamente como si fuera cualquier otro lugar, ¿verdad? Eso es mi punto personal de vista. Luego está la otra parte, que es si en ese presbiterio, porque muchas veces se tiene una capilla alterna, pero si en ese presbiterio está el Santísimo, o sea, está el Sagrario, a mí no me gusta darle la espalda. Entonces, sí evangelizo, pero me hago siempre a un ladito. O sea, pero eso es un pequeño detalle. Yo personalmente, que que quiero tener con el Señor, el detalle de no estarle dando la espalda, ¿no? al Sagrario. Entonces, pero es una cuestión como muy particular. No sé, son detalles que al menos a mí me ayuda para seguir reverenciando la presencia eucarística de nuestro Señor, ¿no? Ahora ya de ahí en más, pues ya ahí lo dejo que yo sepa que haya alguna estipulación dogmática o del magisterio, no la conozco. O sea, que prohíba, no. O sea, que yo conozca, no. Son cuestiones más bien, digamos, pastorales que yo he tomado y que ciertamente yo lo hago y lo recomiendo. O sea, yo recomiendo no estar dando la espalda, a lo menos de manera inmediata, porque no sé, o sea, de hecho, hoy tengo que dar una charla y es dentro de la iglesia y estrictamente hablando, si medimos, pudiera estar dando la espalda al sagrario, pero estamos en el fondo, o sea, es un cuartito en el fondo de la iglesia. O sea, no es que esté ahí en el presbiterio o adelantito del presbiterio dando la espalda, estamos hablando ya de una dimensión de espacio mucho más alargada. Entonces, porque, no sé, también, o sea, si fuera fuera de la iglesia, pudieras yo estar así dándole en las puertas y le estoy dando la espalda al Santísimo. O sea, creo que se necesita el sentido común en este tipo de situaciones, ¿verdad? Porque si uno no cae puede caer en los dos extremos, o sea, en un fundamentalismo, que no caigo en esa parte, o sea, en el sentido de que yo no estoy diciendo de que es pecado mortal
te vas al infierno si no lo haces, pero tampoco caer en un laxismo en donde si no se le falta el respeto necesariamente a las cuestiones y los espacios litúrgicos, si a lo menos se diluye, se pierde, se corre el riesgo de perder seriedad a esos lugares que se deben ser tratados como eso, como lugares sagrados, ¿no? Eso sería más o menos mi respuesta. Ok, muchísimas gracias. ¿Ahora me escuchas? Te escucho un poco mejor, pero ya le escucho. Tengo problemas con el celular, perdona, es que no sé qué le pasa. Bueno, pero al menos le escucho ya un poquito. Estoy usando hasta un Bluetooth. Ya. Sigo teniendo problemas. Ya, pero él le escucha. Ya, si gusta, ya al menos le escucho algo. Voy a tratar de hablar de mi caso, pero no es una pregunta. Qué raro, está no escuchando bien, ahora no oigo. Dígame. Ok. Desde el mes de junio estoy cayendo en una depresión que me ha afectado tanto que ni asisto a la iglesia, mi vida espiritual la he abandonado hasta el punto que no siento remordimiento por nada. Si hice algo malo, pues bien. No voy a la iglesia, pues bien. Todo esto me pasó por una serie de incidentes, tanto en mi trabajo como en mi hogar. Una serie de sucesos que también incluye 4 de los miembros de mi familia sufrieron de COVID y uno de ellos terminó casi en un hospital. Suceso tras suceso, más la situación de mi trabajo me llevó a caer en una depresión y desde junio no piso un templo. Mi párroco se ha contactado conmigo para saber qué me sucede. Mi párroco, no voy a identificar quién es exorcista. Y está preocupado porque le extrañó que estuviese casi un mes fuera de mi parroquia. No me importa si Dios existe, si el infierno existe, si el cielo existe. Para mí es como que nada de eso es nada importante. O sea, ya Dios no me importa si existe bien, si no existe también. Si el cielo existe bien, si me piden oración no me interesa. Y si empiezan a hablar de temas religiosos, perdonen, pero lo primero que pienso es, son todos un chorro de idiotas. Yo no era así, pero debido a esta depresión me ha llevado a un desprecio a todo lo del tema de la fe católica. Ok. No ha hablado con su párroco. Cada vez que quiero hablar con mi párroco, por alguna u otra razón, no quiero ir a la iglesia. Me molesta estar allí. Y no solamente allí, o sea, cualquier templo católico. Ya, pero no ha hablado, es la pregunta con él. No he hablado. Quisiera ir mañana por ser el día de el perdón de Asís, porque mi parroquia es franciscana. Ok. Ya, tampoco ha ido con un terapeuta para ver lo de la depresión. No. O sea, quiero buscar ayuda, pero es que algo en mí no me impide. O sea, he rozado el rosario, me asquea el hecho de que hablen de temas religiosos. No sé cómo es. Yo tengo en mi casa mi pequeño altar con varias imágenes. Yo no sé cómo han escogido. He tomado una bolsa de basura, una caja y las he tirado en la bolsa de basura, tal vez porque todas están bendecidas. Algo me impide tomarlas y tirarlas al zafacón. Perdón por la palabra, soy de Puerto Rico, porque sí, no, no sé cómo le dicen ustedes. No, yo lo entiendo. Yo viví en Miami, conozco bastante la cultura puertorriqueña. Sí, mire, yo lo único que le podría decir es eso, o sea, que sí hable con su párroco, con su sacerdote y más si es exorcista, porque
Evidente, esto también puede traer alguna vinculación a nivel espiritual. Y sí que intente ir con algún terapeuta, porque evidentemente también puede ser una cuestión a nivel emocional. Digo, ya usted está calificando una cuestión de depresión, ¿verdad? Pero eso evidentemente, pues un profesional tiene que diagnosticarlo, ¿eh? Sin lugar a dudas, por lo que usted menciona, sí puede haber cualquiera de las dos cosas o las dos cosas. Que haya ahí una cuestión a nivel espiritual que le esté afectando. Hablo de cuestión espiritual en el sentido preternatural. En ese sentido, si su párroco inclusive es exorcista, él va a entender perfectamente. Pero sí, si no habla con él, poco o nada se puede hacer ahí. Y también con el terapeuta para poder ver la parte psicológica o emocional. Entonces, eso es lo que le podría decir. Si usted no quiere o no puede, etcétera, yo creo que en el fondo, porque usted dice, pues no me interesa Dios y todo eso, pero por ejemplo, está ahorita aquí conectada conmigo. O sea, en el sentido de que todavía hay supongamos que realmente sí se está apartando mucho, no deja de haber un remanente que le acerca, aunque no lo reconozca usted. Entonces, ese pequeño remanente interior que le hace permitir que a lo menos esté conectada aquí, cuando lo mío pues es básicamente religioso, aprovéchelo, o sea, no espere a drenarse completamente, y yo le diría, vaya lo antes posible con su párroco, si en dado caso estuviera ocupado, va con algún otro sacerdote y atiéndase a nivel terapéutico, psicológico, para que pueda tener un diagnóstico y pueda recibir la ayuda necesaria. En cuanto a lo que ha hecho y todo esto, quizá más de uno se rasga las vestiduras, a mí no me escandaliza. Si tiró las imágenes y todo eso, ¿por qué? Porque volvemos a lo mismo, hay que ver las circunstancias de la persona, y todo parece que hay unas circunstancias muy particulares en usted que le están moviendo a tener este tipo de actitudes, este tipo de acciones, y la cosa es que nada más vaya y se deje ayudar. Si no se deja ayudar, pues ahí es el problema. Si cree o no cree, yo creo que, o sea, Dios no dejará de existir por si usted cree o no en él, ni dejará de alguna manera trabajar en su vida o acercársele, independientemente si usted le da chance o no chance. O sea, gracias a Dios la fidelidad de Dios siempre es perfecta y eterna, y así que en esa parte yo no me preocupo particularmente. O sea, no es lo que usted crea o lo que usted haga lo que va a determinar la acción de Dios, ¿no? Evidentemente, hay gracias que si usted se cierra, pues no las va a recibir, ¿verdad? Pero Dios es fiel y le esperará hasta el último momento de su vida. Así que en esa parte, Dios no deja de ser Dios. Pero bueno, nada más ese sería mi comentario. Que sí vaya y reciba la ayuda, porque sí, por lo que usted me manifiesta, sí hay algo ahí que hay que, más que arreglar, a lo menos diagnosticar bien, porque no le recomiendo que se autodiagnostique. O sea, usted ya está hablando de depresión, ya está hablando de todo eso. Yo creo que dé chance a los expertos a que puedan hacer los estudios necesarios, porque chance es otra cosa menos complicada, o puede ser, Dios no quiera, una cosa peor, ¿no? Pero solamente los profesionales pueden ayudar a diagnosticar con mayor objetividad esto, ¿no? Tengo Sería entendido. todo. Perdona, Cristian, mi párroco, creo, tengo entendido, tiene preparación de psicología. Pero que Claro. él, y te tengo que confesar algo más, hace un par de años a mí tuvieron que hacer oración de liberación, él mismo, porque sufrí de lo que es opresión demoníaca. Okay. Estoy sospechando que está volviendo lo mismo, pero peor. Entonces, quiero ir mañana por eso mismo, porque dijo, quiero hablar contigo. El día que fui a la parroquia, porque dije, voy a ir porque de verdad algo me empuja. No comulgué porque no pude confesarme. Pero como ese día tenía que hacer un turno a las 3 de la tarde, yo me fui rápido porque terminó la misa casi a las 2 y pico del mediodía.
Y él me dijo, necesito hablar contigo, y me fui. Voy a luchar, voy a ver cómo hago, tomar el rosario, no sé. Yo lo único que sé es, estoy mirando las imágenes que tengo bendecidas y voy a luchar. Sí, no, yo entiendo esa parte. Le digo, en esas partes yo creo que sí son secundarias. Lo más importante es poder diagnosticar la raíz de lo que está pasando. Yo no le recomiendo que se sugestione en un diagnóstico ni espiritual ni emocional. Es decir, por ejemplo, usted dice, antes tuvo presión, está volviendo y todo eso, deje que el párroco o el experto, el exorcista, sepa y diagnostique bien, que sea él. Okay. Y en la parte emocional, pues un terapeuta. Si su párroco también, generalmente los exorcistas se forman también en cuestiones psicológicas, pero también los mismos exorcistas saben que es muy sano que la parte psicológica sea tomada por una segunda persona para separar las dos áreas y sí, ciertamente trabajar en conjunto, pasarse información el uno al otro o cosas de estas, pero sí que sea una persona distinta. Además, en la parte emocional o psicológica, sí le recomiendo que de ser posible, tampoco es obligatorio, ¿verdad? Pero de ser posible sea una mujer, porque también en esa parte, la parte empática sirve. O sea, un buen psicólogo le va a ayudar, pero, pero si es una psicóloga, que evidentemente sea buena psicóloga, le va a ayudar mejor, porque también hay que entender también procesos fisiológicos de la mujer, ¿eh? O sea, no voy a preguntar su edad, ¿verdad? Pero la edad que esté, la etapa que esté, también se vienen ciertas crisis a nivel psicológico y muchas veces están relacionadas a cuestiones de procesos físicos. O sea, no sé, la última vez estaba viendo un reporte de lo que puede ocasionar emocionalmente, por ejemplo, el hipotiroidismo. El problema de la tiroide no queda solamente en la cuestión física, provoca sobre todo en la mujer cambios de ánimo muy fuertes, ¿verdad? Entonces, si estamos hablando de una cuestión física, no está ni el diablo metido ahí ni nada por el estilo, es un hipotiroidismo, ¿no? Entonces, a eso es lo que me refiero, o sea, de que no se trata de sugestionar con diagnósticos para que se vaya a la raíz y ver qué tanto y en qué medida es espiritual, qué tanto es físico, qué tanto es psicológico y sigue adelante. También, como en la vida, yo no recomiendo estar tomando las decisiones adecuadas si la siente o no la siente. Por eso le digo, yo lo respeto, si cree o no en Dios y tiene este tipo de cosas que dice, pues listo, se las tiene. ¿Qué quiere que haga? O sea, son los que está teniendo y que de alguna manera pues puede ser que ni usted tenga control sobre ello. Pero que esto no sea el obstáculo a tomar la decisión que tome. O sea, por ejemplo, el comer, pues más allá de si tiene ánimo o no ánimo de comer, eso sí, póngase la disciplina. A tal hora tengo que comer porque eso no se pregunta, o sea, tiene que comer, si no se va a morir de hambre. Entonces, de ese tipo de cositas, o sea, las cosas que se tienen que hacer, uno no le pregunta ni al cuerpo, ni a los sentimientos y todo eso, se hacen y listo. Ya en el camino, si uno se va mejorando, pues ya uno agarra otra vez el sentido de por qué hace las cosas, etcétera, y listo, ¿no? O sea, antes, por ejemplo, me está diciendo el rosario, o sea, el rosario, si quiere hacerlo, pues hágalo más allá si tiene gusto o no gusto en hacerlo. Entonces, eso es lo único que le recomiendo, ¿eh? Uh-huh. Perfecto, pues bueno, que Dios le bendiga y pues ojalá pueda pronto tener esta ayuda, esta asistencia. Gracias a usted por escucharme. Dios le bendiga. Amén. Y ahora checo que ya pasé el Golden Gate. De hecho, déjenme. Perfecto. Ok.
Vamos a la última tanda. Si alguien tiene preguntas, levante la mano. Voy a abrir la mayoría de micrófonos que entren ahorita en un minuto. Vale, gracias. Buenas tardes, Cristian. Buenas tardes para todos. Dios les bendiga. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, le escucho. Vale. Quería preguntar sobre el tema de la religiosidad. Yo trabajo fabricando artículos religiosos, pero sí quisiera saber cómo, es que no sé cómo identificar esa línea en donde se pasa como de una fe real a una religiosidad, digamos, con el tema de las imágenes, de las oraciones, de las novenas, porque pues yo fabrico y vendo este tipo de cosas, pero a veces me escriben personas pues preguntándome como, no, necesito, por ejemplo, una muchacha el otro día me decía una novena para que mi novio me quiera más, y yo como que decía, no, o sea, como uno no sabe a veces qué recomendarle a esas personas. Obviamente pues yo le dije como que no tengo una novena para eso, no fabrico como cosas de brujería y eso, siempre he tratado de mantenerme muy distanciada de eso, pero sí me surge como esa duda, porque pues las señoras que compran sus camándulas y todo eso siempre como que preguntan eso, ¿no? Como ay, no, quiero algo para que me proteja, quiero algo, y pues, ¿qué más que Dios? Sí, digamos que en mi interior yo digo como, bueno, pero pues pídale a Dios, pero yo también digo, bueno, pero, por ejemplo, una medallita de San Benito también yo he visto que sirven para protección. He escuchado testimonios de personas que eso les ha servido para protegerse de alguna entidad o algo así. Entonces yo digo como, bueno, no sé hasta qué punto quisiera saber si hay una manera de saber cómo dónde se cruza esa línea o algo así. Ya, perfecto. Si quieres suelta el micrófono para que no me haga feedback. Mire, yo digo varias cosas. O sea, primero, a mí siempre me gusta aclarar la terminología porque muchas veces se empiezan a ensuciar ciertas palabras que en sí mismas son buenas y se les empieza a dar otro tipo de sentido. Entonces, cuando se habla de religión, religiosidad, sobre todo las cuestiones protestantes han llevado a verla como una cuestión casi supersticiosa o negativa. O sea, religión, si viene de religar, o sea, hay una ligación con Dios como tal, pero los elementos, ya lo he explicado, de la religión es doctrina, culto y moral. Y es ahí donde yo les digo, por ejemplo, a los protestantes, nuestros hermanos evangélicos, que dicen que no religión, sí relación, es que la una supone la otra. Porque yo les digo, a ver, si los elementos de la religión es doctrina, culto y moral, ellos no les da la misma decir que Cristo es Dios o que no es Dios. Por lo tanto, sí tienen doctrina. Culto. No celebran la Santa Misa, que es el culto mayor para nosotros los católicos, pero tienen sus reuniones o sus formas de dar culto. Y moral, seguramente que Dios no le da la misma robar que no robar. O sea, que tienen una moral. Entonces, en este sentido, primero para quitar este abuso de los términos, la religiosidad es buena. La religión es buena. O sea, lo que tendremos que hablar es mala religiosidad o la mala religión, que tiene su término, que es superstición. Y si se dice mala religión, ya para mí está bien saldada. O mala religiosidad, con eso ya lo menos no se ensucia la palabra. Pero el término de una mala religiosidad es la superstición. Entonces, eso por una parte. Entonces, ya entendiéndole, está usted hablando de una mala religiosidad. A ver, yo primero les he mencionado, no he hecho todavía ese live, donde voy a hablar como ya más largo y tendido sobre las novenas, que yo les digo que yo no soy afecto a las novenas, respeto y está bien a los que la hacen, pero precisamente las novenas me parece que tienden mucho a ponerse en riesgo de superstición, porque ciertamente se toman, por ejemplo, para encontrar novio, y se le puede pedir, y repito, o sea, la línea es muy delgadita, porque si a alguien, yo he conocido muchachas, más muchachas que muchachos,
qué hacen, una por su futura pareja, para que encuentren algo, etcétera. O sea, tiene un lado positivo, o sea, el saber que esto tiene que ser puesto dentro de un clima de oración, donde se ponga en la voluntad de Dios, etcétera. Pero si se ve que a través de la novena es que yo lo voy a encontrar como si fuera una pastilla, que con eso se me quita el dolor de cabeza, y con esta novena, esta y no sé, la de San Antonio de Padua y no la de Santa María Goretti, la que te ayuda. Ahí ya estamos pasando una cuestión de superstición, porque no estamos entendiéndolo. Si ha dicho de paso, lo que le recomiendo si quiere profundizar, porque todavía yo no grabo eso, yo he hablado de la superstición, sí tengo temas sobre la superstición y todo ese tipo de cosas, sobre los sacramentales, también tengo por ahí algún tema, lo puede buscar ahí en mi canal de YouTube. Pero hay una charla que yo recomiendo del padre Carlos Spahn, S-P-H-A-N, sobre los sacramentales. Ponen los sacramentales, padre Carlos Spahn, y él explica muy bien el sentido profundo del sacramental, ¿no? Entonces, yo creo que si usted vende este tipo de sacramentales, porque son sacramentales, no sé, también usted lo lleva a la oración porque puede quizás hacer un bien. O sea, no sé, a mí me llega esa persona que me dice, quiero hacer a ver, ¿cuál es la novena que puedo rezar para que mi novio me quiera más? Ya detecto que hay en esa persona un ambiente o un pensamiento supersticioso, una mentalidad supersticiosa. Ahí es un campo de evangelización. En vez de decir, a ver, no se la doy, o ya dejo de vender eso, o alguna cosa, y yo tengo que ver un campo de misión ahí. Yo lo estaba escuchando y lo primero que se me ocurre es, si yo estuviera en sus zapatos, no sé, yo sacaría algún folletito que vendiera junto con los rosarios, etcétera, en donde explicara, por ejemplo, el recto uso de los sacramentales. Entonces, y ese va gratis, o sea, el folletito. Entonces, no sé, es ver también el campo de misión y no solamente quedarse en sí, hago bien, no hago bien en venderle a una persona así, etcétera. Claro, hay que tener sentido común. Ya hay cosas, una cosa es la superstición, que es por ignorancia, y hay la superstición ya maliciosa, que ya estamos pasando muchas veces hasta cuestiones de ocultismo. Ahí sí hay que tener mucho cuidado, porque si uno tiene algún tipo de pruebas o de señales de que lo que se va a hacer ahí con ese rosario, con alguna cuestión, es una cuestión de brujería, esoterismo, todo ese tipo de cosas, ahí sí en conciencia no vender. Entonces, eso también no sé dónde vive usted, ¿verdad? Pero acá en Estados Unidos es muy típico que los negocios tengan un anuncio: me reservo el derecho de dar servicio. O sea, porque si no le van las demandas y de que a mí no me quiso vender y todo eso, entonces de antemano yo me reservo el derecho de vender a quien quiera. Entonces, pero le estoy pagando, sí, pero a ti no te quiero vender, punto. Entonces, ya está, ya según el caso dará usted explicación o no dará explicación. Muchas veces no tiene que estar dando explicaciones. Entonces, pero sí, yo creo que esos son los niveles. Es poder ver esta forma de trabajo que tiene usted en vender cuestiones que son para el culto, a lo menos privado, con sacramentales, el poder ayudar a formar a la gente que va tanto rectamente intencionada o que va con una actitud supersticiosa, pero es por ignorancia. Ahí yo creo que sí les va a servir. Ya el que va con mala intención para poder hacer un tipo de sacrilegio con esos objetos o ese tipo de cosas, ahí sí, si usted tiene percepción de que va la cosa por ahí no venda. O sea, no venda. Es más o menos lo que yo le pudiera, pues, decir, ¿no? Y ya yo después grabaré un live sobre de las novenas, porque no, repito, yo personalmente no las hago. Y yo no sé si hoy por hoy yo las recomendaría. Me tendré que asegurar primero de que verdaderamente haya una salud mínima a nivel espiritual
en cuanto a entendimiento de las cosas, de estos sacramentales, de estas devociones y todo esto, porque de la otra forma creo que, aunque no con mala intención, sí fomentan más una mentalidad supersticiosa, ¿eh? Entonces, igual con lo que me dice de la medita de San Benito y todo eso, desde luego. Pero vuelvo y repito, o sea, protección de qué o qué. O sea, ahí es la diferencia de el sacramento y los sacramentales. El sacramento hace lo que hace, ¿no? Ex opera operator, ¿verdad? O sea, hace lo que hace, independiente. Por eso el sacerdote puede ser un terrible pecador, terrible, terrible, terrible. Pero si celebra la Santa Misa bajo la materia y la forma, o sea, que necesita el sacramento hace lo que hace, y ahí se hace presente Jesús, así sea el más terrible de los sacerdotes. En cambio, por ejemplo, la homilía no es sacramento en el estricto sentido de la palabra, y ahí sí la homilía puede verse afectado de acuerdo a la salud mental de ese sacerdote, y puede decir una estupidez en plena homilía. Pero mientras esté diciendo las palabras de la consagración con la materia y la forma del sacramento, ahí así sea el más terrible de los terribles, el sacerdote, y ahí se hace presente nuestro Señor. En cambio, el sacramental es ex opera operati, que es depende el sacramental de las disposiciones de la persona que lo habita o que lo usa. O sea, a mí de nada me sirve tener una medalla de San Benito cuando vivo en pecado de manera cínica. Ahí me va a proteger cero. O sea, ¿por qué? Porque los sacramentales requieren de las disposiciones de la persona. Igual el rosario, una novena y todo eso. Entonces, yo creo que estamos en tiempos más de apuntar no tanto a las devociones, o sea, si las devociones cooperan a la conversión personal, a lo verdaderamente esencial, adelante. Por eso no es que vaya a pedir que censuren novenas y ese tipo de cosas, o sacramentales, medallitas. Pero sí digo, no tiene sentido estar en todo ese tipo de situaciones así nada más pues por superstición. Claro, hay muchas historias de sacramentales que Dios ve gracias a dar muy especiales. Porque yo conozco, por ejemplo, un periodista que empezó su conversión, ciertamente fue un retiro, que se le invitó y todo esto, pero días antes no sabía qué le estaba pasando, leyó un libro y se puso a llorar mucho y todo esto, y su esposa una vez que fue a comer y todo eso, le dice, oye, ¿no has visto mi botellita de agua bendita? Entonces, dice, no, pues yo no te agarro tus cosas de estas. Entonces, pero cuando se subieron al carro de él la tenía ahí. Entonces él creía que era una botella así de agua normal y se la estaba tomando. Entonces él cree que en algo esa agua bendita hizo algo. Evidentemente eso solamente Dios lo sabrá, porque es la oración que esta mujer siempre había tenido por él. O sea, yo le daría más peso a la oración de su esposa que al hecho de que se haya estado tomando por varios días esa agua bendita sin saber que era agua bendita. Pero que en algo pudo ayudar ese sacramental, podría ser, pero son cuestiones ya más en el sentido extraordinarias. Uno tiene que ir a la parte ordinaria, y la parte ordinaria nos dice que un sacramental tiene que tener disposiciones de la persona. O sea, no es simplemente llevando la medalla de San Benito en donde yo ya quedé aquí no. Como dice el padre Ángel Espinosa de los Monteros, dice, yo voy y bendigo casas y de pronto las veo con tantas cosas que no ayudan a la fe. Y yo digo, pues estas personas en realidad me están pidiendo que les bendiga su casa por superstición, o sea, para que no se les caiga. Quieren que el Padre les bendiga para que no se les derrumbe la casa o no se les queme. No porque quieran que Cristo sea el propietario de esa casa y que en esa casa se viva, o a lo menos se procure, se busque, se trabaje en vivir de acuerdo a Cristo. Pues es simplemente una superstición, bendíganlo para que no nos pase nada malo dentro de esta casa. Entonces, no sé, yo sí diría que todos esos temas hay que tocarlos, y los que están relacionados con esto, por ejemplo, que venden novenas sacramentales y todo eso, yo sí creo que tienen un tipo de responsabilidad en poder educar. Entonces, órenlo, piénsenlo, y les digo, pueden sacar algún tipo de suplemento
de hojita, etcétera, que con cada compra, pues lo pueden ahí o inclusive hasta poner cupones ahí, porque hay gente que pues lo ve, etcétera, y lo puede tirar, pero una vez que hay algo que le beneficia, lo puede jalar. Esos son esos detalles en donde uno, como siempre les digo, el amor es creativo, y si se ama a nuestro Señor, uno ve que no hay realidad alguna en donde no se pueda evangelizar, y no necesariamente, repito, dando bibliazos. O sea, en el contexto, ahora mismo, o sea, yo estoy manejando. O sea, a una actividad yo podría estar escuchando, que también lo hago escuchando música, o alguna conferencia, o rezando, o en silencio. Todas son opciones, ¿no? Pero si puedo hacer algo, por ejemplo, ahorita de alguna sesión de preguntas y respuestas, se aprovecha el momento. Entonces, las circunstancias en las que uno vive y todo eso, uno no tiene que esperar a tener como el ambiente perfecto para hacer algo o alguna iniciativa de evangelización. No, se parte de lo que se tiene. Repito lo de Papa Francisco, la realidad supera la idea. Sí, es que lo mejor sería así, eso sería lo mejor. ¿Esa es la realidad? No, partamos de la realidad. La realidad es así. Y en esto estamos. ¿Qué se puede hacer con esta realidad? Entonces eso es lo que podría hacer usted. Ver en esta realidad qué puede hacer, si solamente restringir el no vender o el tener conflictos de conciencia, o ser proactivo y decir, yo hago algo más para poder educar a la gente que se me acerca a comprarme una camándula, una novena, etcétera, y que se vayan formando poco a poco. O inclusive en las mismas novenas, también yo creo que de esa parte yo sí le digo que ojalá, no sé qué tan formada esté, pero también si se forma, revise lo que está vendiendo, porque a mí me ha tocado ver ciertas novenas con ciertas oraciones que, Dios mío, yo no sé quién las compuso, porque tienen cuestiones teológicas equivocadas graves. Entonces, algunas ya no es que estén mal, pero se remontan a un momento de la historia con ciertas circunstancias. Siempre pongo el ejemplo, no es que la iglesia haya cambiado su visión respecto al suicidio, pero antes a los suicidados no se les celebraba funeral. ¿Por qué? Porque evidentemente parte del principio de que nadie es dueño ni de la ajena. Entonces, ya se quitó la vida, por consecuencia, murió en pecado, no hay que celebrarle el funeral religioso. Se va caminando y la ciencia descubre de que muchos de los suicidados tienen problemas graves a nivel psíquico, inclusive a nivel físico, a veces les falta litio en el cerebro y todo esto, es una injusticia no celebrar. Entonces, hoy por hoy, la iglesia ya no se mete a ver si se suicidó voluntariamente o involuntariamente por algún desequilibrio. Le celebren misericordia como Madre Misericordiosa, le celebren y ya Dios dirá, ¿ya? Entonces, pero bueno, antes no lo celebraba. Ya ahorita se ha dejado ayudar también por esta información que ha dado la ciencia y ya rehecho o reevaluado ciertas prácticas pastorales. Igual yo diría, hay ciertas novenas que yo escucho los textos, algunas sí, repito, uno ve que son errores teológicos monumentales, pero por otra parte hay otros que no son necesariamente errores, pero que pastoralmente hoy por hoy yo ya no recomendaría ciertos textos o ciertas novenas, porque ya se ha caminado, se ha avanzado en esta parte, y no estoy hablando de un progresismo o modernismo, sino que verdaderamente la iglesia ha profundizado más en esto y hoy tiene un enfoque más amplio que el que tenía 150 años cuando compusieron esa novena. Entonces yo también revisaría ese material para saber que lo que se está dando a lo menos está adecuado, ¿no? En fin, pues listo. Yo creo que bueno, aquí hay una manita levantada. Voy a ser misericordioso, porque les dije que ya era el momento, pero bueno, ya ahora sí, sí es el último. Ya abrió un micrófono más. Bueno. Sí, le escucho. Sí, viera que tengo una pregunta. Tengo hermanos evangélicos y uno de ellos me hizo una pregunta y no pude contestarle. Me dice usted, los católicos le rezan a María
Pero la pregunta es, María es omnisciente, omnipresente, ella está en todos lados, y si ella escucha todas las oraciones. Ya, yo ya tengo videos hablando de eso, pero bueno, le respondo un poco. Aquí, un poquito devolviendo la pregunta, habría que preguntarle a esa persona. ¿Qué es el cielo? O sea, los que están en el cielo, como la Virgen, ¿qué es el cielo? ¿El cielo es un lugar? O sea, ese es el problema cuando yo les digo de que muchos de estos hermanos evangélicos creen que el cielo es un lugar, entonces está la oficina de la Virgen, de San José, de San Pedro, etcétera, y la de Dios. Las llamadas que entran a la oficina de Dios, pues no se enteran los demás, ¿verdad? Porque están en su oficina. El cielo no es un lugar, el cielo es un estado de vida, el cielo es Dios, es habitar en Dios. Porque en el momento de que haya un lugar en donde esté Dios y además estemos nosotros, Dios ya no es Dios, ya no sería omnipresente. O sea, tendría límites, porque, por ejemplo, yo ahorita estoy manejando, ¿por qué? Porque las carreteras son más grandes que mi carro. Si mi carro fuera más grande que las carreteras, yo no podría manejar. Solamente existe, o sea, Dios es inmutable, por ejemplo, también se dice, o sea, no se mueve. ¿Por qué? Porque todo lo que se mueve implica que haya un espacio mayor de lo que se mueve. La Tierra se mueve porque el universo es más grande que ella. O sea, todo lo que implica movimiento implica una realidad superior en la cual esa cosa se pueda mover o pueda haber un tipo de cambio. En Dios es inmutable, no hay movimiento, no hay cosa más grande de Dios. Él no está en un lugar. Entonces, cuando hablamos del cielo, hablamos no de un lugar, sino de un estado de vida. El cielo es habitar en Dios. Ahora, si ya uno habita Él, ya es ahí donde se empiezan a hacer los discernimientos teológicos. O sea, a mí personalmente me viene valiendo si la oración que se hace a la Virgen, por ejemplo, ella directamente la escucha o la escucha a manera de eco porque ella ya habita en Dios. Pero de que los que están en el cielo, de alguna manera, comparten, no de manera sustancial, los atributos de Dios, sí. Por eso la Iglesia Católica no habla acomplejada y sabe que la misión o la vocación del ser humano, que es la santidad, también antes la mencionaba más, de manera más radical, es la divinización del ser humano. No estamos hablando de que que los seres humanos seamos dioses, sino que participamos ya, inclusive desde el bautismo, de la naturaleza de Dios. Y eso adquirido por Dios. Pues también inclusive en esa parte también uno tendría que preguntar, oye, ¿y entonces qué hace el bautismo? O sea, si ya no es un toque de sustancia, entonces es literalmente un tipo de parche, básicamente. Entonces, la intercesión de los santos en el sentido de que nos escuchan porque ellos ya habitan en Dios. En ese Dios que ciertamente es todopoderoso, muy bien, estamos claros. La Virgen es todopoderosa, no, pero habita en Dios y de una manera más íntima y profunda que cualquier otra persona. Por eso a ella le damos un culto de hiperdulía, a los demás santos de dulía nada más. Entonces, entonces ella participa de una manera especialísima de esos atributos de Dios. Repito, sin ser ella Dios, sin ser ella la que hace los milagros. El que hace los milagros, el que hace todo es Dios. Pero él nos ha integrado vamos a decirlo, a su ser, en el caso de los de los ya salvados. Entonces, además que son realidades que nos exceden. Por ejemplo, el cuerpo resucitado. O sea, una persona, por ejemplo, que fue sorda aquí en la tierra y es santa, 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 y va al cielo. La pregunta sería,
esa persona podrá escuchar. Si no escuchaba en la tierra, va a escuchar allá. Entonces a veces caemos en simplismos, ¿verdad? En simplismos de presuponer cómo son las cosas, ¿verdad? Yo veo más prudente la actitud, por ejemplo, de un padre Carreira, en paz descanse, que él trabajó en la NASA, él fue astrofísico, que cuando le preguntaban sobre el cuerpo resucitado, cómo es un cuerpo glorificado, resucitado, como el de Jesús, como el de la Virgen. Nosotros creemos que el de la Virgen también está resucitado. El de los del resto está esperando la parucía. Y él decía muy bien, mira, yo no sé cómo es un cuerpo glorificado, pero yo sí te puedo decir que es perfecto. Quédense con eso. Que si voy a estar más joven, que si no tenía un brazo, allá me va a salir, o cómo va a resucitar mi cuerpo, de qué edad, todo eso, yo no sé, pero sé que esa será la manera perfecta. De ahí en más es quedarse en disquisiciones y casi como, casi si me apuran, un tipo de morbo en cuestiones que nos exceden. O sea, nosotros creemos en la intercesión no porque el santo esté allá y haya tenido oídos y aquí en la tierra escuche, por lo tanto ya va a escuchar, etcétera. O sea, son realidades que nos exceden. Es más, el mismo padre Carreira menciona, por ejemplo, dice, y esto no estoy hablando, no estoy hablando de bilocación, este fenómeno de estar, lo han tenido algunos santos, de estar en dos lugares al mismo tiempo. Entonces, pero él explica cómo partes de la materia, no me acuerdo si en el neutrino o una parte de la materia, se ha comprobado que puede pasar por dos lugares al mismo tiempo. Y eso ya es la materia, dice, y eso no estamos hablando de que es materia glorificada, resucitada, etcétera. Y ya esta materia, la de aquí, podemos ver ese comportamiento. Ahora, ¿se imaginan? O sea, lo que es que esa materia, que en esas partículas básicas pueden estar en dos lugares al mismo tiempo. Ahora, ¿qué será cuando esa partícula sea glorificada? Digo, sabemos un poco el Evangelio. Jesús entró ahí donde estaban los apóstoles, no tocó la puerta y pasó. Y tampoco era un fantasma porque lo tocaron. Es más, hasta comió enfrente de ellos. Entonces, hay que también tener la humildad necesaria para profundizar los misterios sin pretender abarcarlos, porque en el momento que yo lo abarco, el misterio deja de ser misterio. Entonces, si las personas estas quieren saber de qué manera directa, o sea, yo le rezo a Dios y Dios pasa el cable para la Virgen o la Virgen y luego le pasa un fax a nuestro Señor, o sea, eso lo estoy poniendo de manera así como ridícula, porque en verdad muchas veces nuestros hermanos evangélicos, con el respeto que me merecen, tienen una mentalidad así bastante fundamentalista. Entonces, y verdaderamente por eso comencé con la pregunta. O sea, ¿qué es el cielo? ¿Es un lugar? Ellos se imaginan que el cielo, de hecho yo me acuerdo de una amiga evangélica, una cantante evangélica, que ella sí, yo le respeté en su momento, o sea, no lo refuté porque pues, no estaba yo comiendo con ella, no era debate. Entonces hay que aprender uno también a escuchar y no estar refutando todo lo que le dicen en una conversación informal. Pero ella tal cual me acuerdo que me dice que ella creía que en el cielo verdaderamente las calles son de oro y las paredes de oro y todo eso tipo de cosas. O sea, habrá que preguntarle. O sea, si fuera un poco de debate, yo le hubiera dicho, oye, la materia no espiritual, o sea, no un ser material con espíritu, el término mejor va a ser la materia inanimada, ánima significa alma, espiritual, inanimada, puede entrar al cielo. Porque si ella cree que hay calles de oro, yo creo que tampoco va a tener conflicto ella en creer que su perrito que se murió también va a estar en el cielo si es necesario. Entonces, no, o sea, el cielo y la salvación solamente está reservada para los seres humanos, que somos los únicos
que tenemos un alma espiritual. Los animales tienen alma y las plantas tienen alma, pero es alma vegetal y alma animal, no es alma espiritual, no es alma racional. Y eso hace la determinación concretamente de la salvación. Entonces el perro cuando muere ahí quedó. Ellos dan gloria a Dios, las plantas y los animales, por su sola existencia. En el caso de nosotros, implica lo que nosotros hagamos con nuestra voluntad. Si nuestra voluntad no solamente no quiere dar gloria a Dios, sino inclusive irse en contra de Él, pues Dios va a respetar eso, pero eso tiene sus consecuencias. Entonces, son ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Pero yo sí les invito a no meterse en detallitos o disquisiciones que son más como tipo de morbo, que a veces yo les digo, es como la multiplicación de los panes. O sea, ya no más falta decir, ¿era pan integral o pan blanco? O sea, ¿tenía jamón adentro o no tenía jamón? O sea, a veces uno ve que hay gente que le encanta meterse en curiosidades de la Biblia que al final no aportan tanto en la esencia. Acá la cuestión, la curiosidad está en eso, en un simplismo de decir, ay, la Virgen, pues no puede estar en todas partes, sí, pero mi hijo, ¿qué es el cielo? Y estar habitando en Dios. A lo menos tú tendrás que pensar, si toda persona que se ha salvado ya está en Dios mismo, o sea, dentro de Dios, en el seno de Dios, porque eso es la salvación, el cielo es Dios mismo, no es un lugar, habría que preguntar, al menos con honestidad intelectual, si ese Dios nos permite de alguna manera que compartamos, participemos de lo que es Él. Y ahí, y de lo que es Él, ahí implica la omnipotencia, la omnisciencia, etcétera, aunque nunca será, y eso ciertamente hay que dejarlo claro, siempre uno respetará nuestra naturaleza, que es naturaleza humana. Uno nunca ni será ángel, uno lo dice así de poéticamente, ¿verdad? Sobre todo cuando muere un niño, ya tiene un angelito ya. Un ser humano no es un ángel, ¿verdad? El uso de los humanos siempre será ser humano, pero en el cielo se divinizará. San Juan de la Cruz dice que es más o menos como una hoguera y los leños. O sea, cuando un leño ya está demasiado adentro de la hoguera y todo eso, pareciera que ya es fuego, pero no es fuego, es brasa, pero no es fuego. Parece o sea, ya está tan llena del fuego que pareciera fuego. Entonces, porque hay ciertas visiones que vienen más del oriente, del hinduismo y todo eso, que sí hablan en de que todo es Dios, y hay hasta un cuentito de la muñeca de sal que encuentra su verdadera realidad cuando se une al mar y ya deja de ser ella y está en el mar, y eso a veces en algunos teólogos lo han querido meter, eso está equivocado. El ser humano siempre será ser humano, pero eso está claro. El que sea ser humano y esté en el cielo, no será ser humano como aquí. ¿Por qué? Porque ya de hecho cuando resucite nuestro cuerpo, ya nuestro cuerpo estará totalmente espiritualizado, glorificado. Y todavía para nosotros es un misterio lo que implica un cuerpo glorificado. Sabemos un poco por lo que hizo Jesús después de su resurrección. Pero ¿qué es estar divinizado? El ser humano será divinizado, que no significa que va a ser Dios, que es una participación y que ya comenzó con el bautismo. En el bautismo hemos sido tocados sustancialmente, por eso decimos que nos decimos hijos de Dios por la gracia, o sea, por ser creados por Dios, todos somos hijos de Dios. O sea, ese es el derecho natural, vamos a decirlo así. Pero hijos por la gracia en Cristo, solamente los bautizados. O sea, nos asociamos al mismo nivel de Cristo en ese sentido. O sea, Cristo, eso es para romper la cabeza. O sea, Cristo nos hace posibles ser llamados hijos, en este caso adoptivos. Es la gran diferencia con Él, ¿verdad? Y por la gracia, pero como estamos en Él estamos teniendo esa afiliación. A ese nivel nos podemos llamar hijos de Dios. O sea, con mayúsculas. Ya no solamente porque somos criaturas de Él. Y eso es tremendo. Entonces, imagínense ya estar totalmente salvados con un cuerpo glorificado. O sea,
no sé, yo le daría mucho de esta información a esta persona porque a veces tenemos una forma de pensar bastante reducida, pequeñita, y queremos que Dios se ajuste a nuestra materia, a nuestra manera de razonar. Y si mi cabeza no me da de cómo la Virgen, ya estando salvada, pueda interceder simplemente porque no es Dios y no tiene sustancialmente la omnipotencia, pues ya lo descarto. Pero no me pregunto, oye, espérate, ¿pero qué es el cielo? Si ella participa de Dios y está en Dios, o sea, son ese tipo de detalles, ¿no? En fin, los voy a dejar, además de que ya estoy a 25 minutos de mi destino.